Bien, muy buenas noches, bienvenido a este su espacio de Nueva Cultura. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, consideramos que es un tema vital hoy en día poderlo discutir, poderlo abordar de manera crítica, científica, para poder sacar unas conclusiones certeras, ¿no?, sobre nuestra situación nacional y en este caso específico sobre la situación del sector agrario en nuestro país, ¿no?, del sector de los obreros agrícolas o trabajadores del agro, como se les suele mencionar en otros espacios. Y para eso vamos a analizar lo que es, pues, la nueva, entre comillas, ley agraria, ¿no? Cerca de hace 4 años que se dio lo que es el paro agrario, donde los obreros agrícolas o trabajadores del agro eh, dieron su voz de protesta, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Aparecieron en la escena política con mucha fuerza, ¿no? Con un retumbar muy significativo, ¿no? Y demostraron pues que eran un grupo social muy importante que formaban parte pues de lo que era la agroindustria, ¿no? ¿Por qué se levantaron en voz de protesta estos obreros agrícolas, ¿no? Porque querían mejorar sus condiciones laborales, ¿no? Y ahora en el año 2025 vemos que nuevamente pues se ve amenazado este problema de sus condiciones laborales, ¿no? Y por ende también sus condiciones de vida, ¿no? Con esta nueva ley agraria, pues que es defendida por representantes, ¿no?, del sector de los congresistas, ¿no?, como los fujimoristas, ¿no? Supuestamente, ¿no? Supuestamente esta nueva ley agraria, ¿no?, eh, se ha promulgado con el objetivo, pues, de acelerar, ¿no?, la integración de la pequeña producción, ¿no?, agrícola a la formalidad, ¿no? Eso es lo que se menciona, ¿no? También, pues, permitir lo que es la sostenibilidad en todo el sector agrícola, ¿no? Mejorar la sostenibilidad, ¿no? Hacer más rentable también la producción agrícola, ¿no? Y por otro lado también atraer nuevas inversiones, ¿no? En este punto de esa actividad económica, ¿no? Tiene ciertas críticas, ¿no?, por algunos representantes de los liberales, ¿no? Tiene ciertas críticas, ¿no? Como por ejemplo mencionan, ¿no?, que es una ley que beneficia abiertamente a las agroexportadoras, ¿no? Porque les ha reducido el impuesto, ¿no? Otros, por ejemplo, pues se indignan, pues porque ahora se va a reducir, ¿no?, la capacidad fiscal, ¿no?, del Estado, ¿no? Ya no va a recaudar como antes, ¿no? Y por otro lado, pues algunos critican también que en vez de promover la formalización, va a promover la informalidad, ¿no?, de este sector, ¿no? Y así hay muchas observaciones, ¿no? Pero en realidad hasta el momento no se ha escuchado con certeza, ¿no?, discutir el punto en torno a los obreros agrícolas, ¿no? En qué les afecta, ¿no? Qué repercusión económica y política tiene en torno a ellos, ¿no? Entonces, para el día de hoy hemos traído pues a una persona que nos va a poder ayudar a analizar esta nueva ley, quien él es filósofo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también forma parte pues del Frente Estudiantil Nuevo Amanecer, ¿no? Quien nos va a apoyar a poder analizar esta nueva ley. Tomamos en cuenta, por ejemplo, antes de iniciar también le podrá orientar esta idea. Según Farid Kahat, dice que esta nueva ley no tiene sentido de ser, porque uno de los sectores económicos que más se ha desarrollado, incluso durante la pandemia, ha sido el sector de la agroindustria. Entonces, ¿por qué se le quiere beneficiar tan directamente, ¿no? Esto menciona, por ejemplo, ¿no? Entonces, iniciamos con esta idea, le damos carta libre para que Marco Tello nos pueda comentar un poco de su análisis sobre esta nueva ley agraria. Adelante, Marco Tello, tiene la palabra. Muchas gracias a Nueva Cultura por la invitación a este canal en el que ya venimos participando en algunas otras entrevistas y a todo su equipo de trabajo, Gianmarco, y a todo su equipo de trabajo con los que vienen realizando este tipo de actividades. Es cierto, se ha promulgado y aprobado ya por el Poder Legislativo y Ejecutivo la, entre comillas, nueva ley agraria, que también se conoce como Ley Klimper 2.0, por su naturaleza que beneficia a un grupo a un grupo minoritario de poder económico, quienes invierten en el rubro de la agroindustria
en el rubro de la agroexportación. El nombre completo de esta ley es Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna. Una denominación parafernalia para decir en últimas instancias en su contenido que esta ley va a beneficiar a un grupo de poder económico, a un grupo minoritario, y que lo vamos a ir desentrañando en el transcurso de lo que estamos diciendo. Lo ha promovido la Comisión Agraria del Congreso, en el que, por supuesto, los obreros no tienen participación y en el que los pequeños productores tampoco tienen una participación representativa. Tienen participación allí los grandes poderes que son los más beneficiados de este rubro de la agroindustria. En su mayoría ha estado liderado por Eduardo Castillo Rivas, quien es uno de los que ha asumido la Comisión Agraria del Congreso. Los sectores beneficiados, como se dice, han sido las agroexportadoras, las agroindustrias y con muchas limitaciones que lo vamos a ver, los pequeños productores agrarios. ¿Cuáles han sido los objetivos? Modernización tecnológica y competitividad global, formalización laboral, nos dicen, y protección social, fomento de la asociatividad y cadenas productivas, gestión sostenible de recursos hídricos y suelos. Para empezar, con cada cosa que nos dicen por objetivos, en realidad para los peruanos son los problemas que tenemos que afrontar en esta nueva ley agraria. ¿Por qué? Porque cuando hablan de competitividad global, lo que están diciendo es fomentar, cobrarles menos impuestos para que estas empresas puedan ser competitivas en el mercado internacional. O sea, en la lógica del capital, mientras menos se les paga a los trabajadores, mientras menos le cobre de impuestos el Estado, mientras menos derechos y obligaciones tiene una empresa, va a ser más competitiva a nivel internacional. ¿Por qué? Porque va a tener mayor capital el terrateniente, el agroexportador, de manera que puede ganar mucho más dinero, puede tener mucho más mercado. O sea, es un beneficio en específico para un grupo de poder a costa de la mayoría de que conformamos la sociedad peruana, el pueblo peruano. Asimismo, cuando se habla de formalización laboral y protección social, vemos que la SUNAFIL en este rubro va a tener limitaciones. La SUNAFIL, en vez de fiscalizar ahora el trabajo y los accidentes que van a suceder y que suceden hasta el día de hoy en los fondos, aduciendo de que son empresas formalizadas, ahora su foco de atención no va a ser en las empresas formalizadas, sino en las empresas informales, en las pequeñas unidades agrícolas informales, porque justamente las grandes empresas saben que son informales, no los grandes, sino los pequeños productores agrarios, y hacia ellos están apuntando al que va a poner el foco la SUNAFIL. Y en ese Eso punto, es por un problema ejemplo, grave, perjudica directamente al obrero agrícola, porque el obrero agrícola de una u otra manera denunciaba los diversos abusos que sucedían y acontecen día a día en las actividades de producción, de cosecha, de poda que hay, ¿no?, en ese sector de la agroindustria. Denunciaba sus casos hacia SUNAFIL, a pesar de que inclusive allí con limitaciones respondía. Muchas veces habían pues o tenían conversaciones previas a asumir la investigación sobre un caso con el dueño del fondo, con el capataz, etcétera, etcétera. De manera que no se podía o no se llegan a responsabilizar por accidentes como hace poco sucedió en Ica, donde un obrero perdió una pierna y no hay responsabilidad, ¿no?, ni penal ni civil. Entonces, nos damos cuenta de que al buscar o al decir que va a haber formalización laboral, eso es una falacia, ¿no? Lo que están haciendo es
hostigar, van a pretender en este caso abrumar aún más a los pequeños productores agrarios que no cuentan con el capital suficiente como para poder formalizarse en este momento. Cuando hablan de fomento de asociatividad y cadenas productivas, lo que están haciendo, lo que en resumen han dicho sobre este objetivo, es que mientras las grandes agroexportadoras, las grandes agroindustrias, les compren a los pequeños productores sus mercancías, sus productos agrarios, palta, espárragos, etcétera, etcétera, uvas, van a tener deducciones, o sea, van a pagar menos al Estado. Ese es el fomento, ¿no? Entonces se van a asociar diferentes pequeños productores para que vendan sus productos, porque como es pequeño, como no tiene mucho capital, no pueden exportar directamente y van a tener que estar sujetos a la voluntad del gran productor industrial agrario, y de manera que, por supuesto, va a tener que someterse a su precio, ¿no? A su precio de mercado, le va a decir, bueno, en resumidas cuentas dicen eso, pero al final de cuentas es el precio que le beneficia. Y cuando han abordado el problema de la gestión sostenible de recursos hídricos y suelos, lo que estamos viendo en este punto, lo que vamos a ver es la monopolización del agua. Indican, por ejemplo, ya en el anterior, cuando conversábamos antes, les había indicado de que el proyectos como Chavimochic, Olmos, que son proyectos que tienen que ver con recursos hídricos, están destinados a beneficiar al gran terrateniente, al terrateniente no feudal, ¿no? Porque sería bueno también empezar con ellos, sino al terrateniente capitalista hoy, porque es un terrateniente que explota la fuerza de trabajo, explota el proletariado agrícola y genera plusvalía, genera ganancias, ¿no? De esta renta, además de usar, mejor dicho, las tierras como un medio de producción, de manera que se enriquece, ¿no? Y dentro de eso, pues, monopoliza los recursos hídricos en su beneficio. Señalan eh, lo siguiente esta ley: donde hay, digamos, exceso de recursos hídricos, o sea, donde no se usen, se puede, sin mucha burocracia, sin mucho trámite, estas grandes agroexportadoras pueden solicitar el uso, pueden solicitar prácticamente la propiedad, el derecho real sobre ese recurso hídrico. Entonces, en proyectos grandes como Chavimochic, donde hay una gran cantidad de agua y donde también hay pequeños productores agrarios, los pequeños productores no van a usar este recurso hídrico, ¿no? Que ya está en proyecto, sino van a usar una parte y por supuesto la gran parte que va a sobrar lo va a utilizar bajo este mecanismo y se va a apropiar estas empresas agroindustriales. Entonces, esta es la realidad que tenemos en resumidas cuentas, eh, y por supuesto genera una gran preocupación y ha generado bastante crítica, inclusive del propio Ministerio de Economía y Finanzas, al respecto de esta ley que ya se ha aprobado prácticamente de manera acelerada, bastante, ¿no? Con bastante rapidez y que evidentemente se ve que beneficia pues a un grupo de poder económico. Se ha mencionado dentro de esto, dentro de los beneficios tributarios y económicos, que las grandes empresas no van a pagar el impuesto que estaban pagando, ¿no? Por ejemplo, la tasa, se le va a reducir su tasa general, que era 29.5% en el impuesto a la renta, a 15% por prácticamente 10 años, desde el 2000, bueno, desde el próximo año hasta el 2035. Esa es una situación que perjudica a la sociedad peruana porque estos grandes empresarios utilizan y hacen uso
del suelo en nuestro país. Muchos de ellos lo obtienen mediante concesiones, otros mediante contratos, y algunos son sus propiedades, pero justamente los desarrollan acá en nuestro país con beneficio y en este caso, con estos, en este caso, ¿no? Directamente incentivos que el Estado les otorga. ¿Y para qué? Para no pagar los impuestos que deberían, a pesar de que este rubro, el rubro de la agroindustria, desde los años 90 hasta el día de hoy, han crecido en aproximadamente 500%. Es el sector que más ha crecido en estos últimos 30 años. Y a pesar de eso, lo que hacen es no pensar en desarrollar las condiciones, ¿no? Mejorar las condiciones del obrero agrícola o mejorar las condiciones del territorio donde está, pues, donde ejercen, ¿no? Su dominio, donde hacen empresa, sino al contrario, pretende llenarse mucho más los bolsillos con las ganancias que genera. Esa es la realidad que se vive, que se evidencia cuando se promueve ese tipo de ley. Se estima una pérdida fiscal de aproximadamente 1.880 millones, ¿no? Anuales, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es la pérdida fiscal estimada y, por supuesto, esto perjudica bastante, repito, a la educación, a la salud, perjudica bastante a defender los derechos que la sociedad peruana padece día a día o invertir, por ejemplo, en seguridad. Son temas que día a día son latentes, sin embargo, se hacen ese tipo de incentivos, entre comillas, que no es más que un beneficio hipócrita a un grupo de poder económico y en este caso a un grupo pequeño de empresas dedicados al rubro de la agroindustria. Hay otros incentivos que se les está generando, se les está dando, por ejemplo, lo que les había dicho, la deducción adicional del 25% por compras a pequeños productores. Cuando ellos hablan de asociatividad, lo que están diciendo es que los pequeños productores se asocian y le venden eh, en este caso, ¿no? A un empresario de Camposol, a un empresario de las empresas beta y otros más que son poderosos, para de esa manera justamente tener deducciones adicionales. No hay un incentivo en ese sentido también. También hay una restitución simplificada de aranceles que les va a permitir mayores beneficios a nivel de la exportación. Muy bien, para ir, digamos, teniendo en cuenta por qué se dice que esto beneficia y para que se vea el contrasentido de toda esta ley, hay que referirnos cuántas empresas, a las empresas formales dentro del rubro de la agroindustria y la agroexportación. Aproximadamente tenemos, ¿no? De todas las industrias, o mejor dicho, de todas las unidades productivas, las empresas y demás, tenemos pues que estamos hablando de un promedio de 4.000 empresas, ¿no? Aproximadamente. De estos 4.000 empresas, ya que son formales, que están inscritos, porque para eso tienen que inscribirse en un registro, ¿correcto? Hay un registro, no es que la empresa sencillamente es cuando o un pequeño productor se dedica a la siembra, ya está formalizado, no, hay una inscripción que tienen que realizar y no todos se han inscrito, ¿no? Pero de todos esos, el 0.02% de empresas, estamos hablando de todos los inscritos, va a concentrar o concentra el 92% de los ingresos beneficiados. O sea, una pequeña parte, una ínfima parte del 100% del total de unidades agrarias concentra prácticamente el 92% de los beneficios, ¿no?
Y esto es cifras del MEF, ¿no? O sea, es el Ministerio de Economía y Finanzas que lo ha mencionado. Y bueno, hay una exclusión tremenda de los pequeños productores que solamente 3.511 unidades de pequeñas, estamos refiriendo a las pequeñas unidades agrarias, han accedido a este régimen formal. Es poquísimo, ¿no? Estamos hablando de 3.511 unidades agrarias. Es bastante poco y es justamente cuando hablan de que con esta ley se va a beneficiar al pequeño productor es falso, porque para empezar, los pequeños productores aquí, que son formales, es una ínfima cantidad. Y sus ingresos, o sea, el nivel de capital que invierten, ni entre todos comparan a las tres empresas más poderosas que tenemos que se dedican al sector de la agroindustria. Asimismo, detallo respecto de la mercantilización del agua, como lo he estado diciendo al inicio, eh, se va o se está con esta ley promoviendo lo que se denomina las transacciones del agua, ¿ya? ¿A qué se refiere con eso? Que se puede vender el agua. O sea, las asociaciones pueden vender agua a terceros, ¿ya? Eh, lo que pasa es que cuando se puede vender el agua, que es el excedente de una asociación, ¿qué sucede? Los que tienen la capacidad de adquirirlo, los que tienen la capacidad de comprarlo, justamente son estas grandes empresas. O sea, por eso es que dan rienda suelta a esta comercialización del agua. Y eso es un problema grave para el país, es una evidencia de la privatización del agua en beneficio de quienes pretenden monopolizar el agua. Frente a esto, pues, o sea, es una clara muestra de violación de la Constitución que bueno, se refiere al agua como patrimonio nacional, ¿no? Es un recurso hídrico importantísimo para la vida y si es que se abre las puertas a la compraventa de agua en función o en pro de su monopolización en pocas manos, eso es un grave problema que va a afectar justamente a todos los peruanos. Asimismo, también hemos visto que había sostenido antes que el debilitamiento de la fiscalización laboral, o sea, con el papel de SUNAFIL, va a limitarse. ¿Y cómo lo hacen? Lo van a hacer mediante lo siguiente, ¿no? O sea, la SUNAFIL ya no se va a dedicar principalmente a fiscalizar a las grandes empresas, porque esas grandes empresas están formalizadas, a pesar de que los mayores accidentes o constantemente en esas empresas se vienen reportando accidentes, sino se va a dedicar a inspeccionar mm, a las zonas informales de producción agraria, ¿no? A pesar de que en el rubro formal, en las empresas formales, hay prácticamente eh, una condición de los trabajadores, de los obreros agrícolas, bastante, en este caso, pues, inestable, ¿no? O sea, la condición del obrero agrícola es de una condición inestable. eh, el 94% de los contratos que tienen son temporales. Esa es la realidad del obrero agrícola, ¿no? Y el proletario agrícola tiene que padecer, está a merced de ser prácticamente sacado del fondo ante cualquier amenaza. O sea, si es que el obrero agrícola publica eh, o expresa sus demandas, muchas veces es amenazado y hay un acuerdo casi, ¿no? Entre las diferentes fondos, entre las diferentes empresas y les niegan a acceder o les niegan a dar trabajo. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, vemos que hay una inestabilidad a nivel de sus contratos, dado que la mayoría tiene contratos temporales y están siempre en riesgo ante cualquier tipo de problemáticas. Eh, Asimismo, también una cifra importante es que el 75, o mejor dicho,
la mayor parte de los obreros agrícolas no está sindicalizado, ¿no? Están sindicalizados una cantidad mínima, hablamos del 2%, ¿no? Y eso, y eso, eh, Eso y genera eso un justamente una problema situación. fuerte Eso, para que ellos puedan luchar, ¿no? También, ¿no? disculpa. Entonces, eso también genera un problema serio para cuando ellos quieren luchar por sus derechos, como lo hicieron, por ejemplo, cuando el paro agrario, por ejemplo, ¿no? Que no tengan un sindicato sólido, ¿no? Claro, el hecho es que la limitación, sobre todo, es de construcción de su organización, no tienen, no porque no lo quieran, sino porque es la propia situación laboral que por su inestabilidad y por no estar, digamos, dentro de este rubro, no haber mucha fiscalización de que se cumplan los derechos laborales, es que son amenazados, amedrentados para ejercer su derecho a la organización, a la sindicalización. Esa es la realidad y la base de todo eso es el contrato temporal que existe dentro de este sector, que tiene su naturaleza en la forma en cómo, evidentemente, es el ciclo de producción en este rubro de la agroindustria. Es cierto, en los periodos de cosecha hay una convocatoria considerablemente mayor a los de la época de poda, ¿no? O en las épocas donde todavía no hay cosecha, pero eso no significa, pues, que no se deba permitir la sindicalización, ¿no? O se debe de sancionar o inclusive hostigar a quienes reclaman sus derechos. Entonces, lo que estamos diciendo es que SUNAFIL sí tiene labor y debería de cumplirlo más bien con mayor fuerza dentro de las empresas formales, dentro de Camposol, dentro de, tenemos allí nombres, un montón de nombres, por ejemplo, dentro de la agrícola Trocasa, ¿no? Eh, dentro de Talsa, dentro del complejo agroindustrial Beta, que son empresas, grandes empresas que deberían de cumplir Ujú. justamente y hacer que se cumplan los derechos laborales, así como va avanzando sus ingresos económicos, sus ganancias, ¿no? Mediante la explotación del trabajador agrario, del obrero agrícola y de la explotación, ¿no? de la tierra, deberían de garantizar mayores condiciones, inclusive para que el obrero pues pueda tener para su familia, ¿no? Mejores condiciones para que le brinde educación, salud, alimentación. Entonces, hay una desvalorización desmedida con toda esa política de la fuerza de trabajo del obrero. Esa es la pretensión, ¿no? de quienes han promovido esta ley, una, en este caso, imponer de manera bastante drástica una desvalorización de la fuerza de trabajo del obrero agrícola, haciendo que no se cumplan sus derechos laborales y, por supuesto, reduciéndoles, cuando no hay fiscalización, el salario, porque su salario, el salario del obrero agrícola, del proletario agrícola, está estimado en 38 soles. Y lo demás Por día. por día. Claro, lo que pasa es que no le pagan 38, sino le pagan un poco más. ¿Pero por qué? O sea, el salario es 38. Los otros incentivos que tienen son los bonos. Y por los bonos llega un poco más. Pero entiéndase que según la conciencia del propio eh, empresario, del propio capitalista dedicado a este rubro, es que está pagando 38 y lo demás ya viene prácticamente por adición. O sea, cuando hablamos de bonos, el bono beta, eso es un bono, ¿no? O sea, el nombre lo dice así. Entonces, no se contabiliza como tal como salario. Entonces, si es que ellos quisieran, seguramente les pagan 38 soles. El bono lo han obtenido los obreros agrícolas mediante lucha. Y hay otro tipo de Claro. pago que es el pago por destajo, ¿no? Que es por justamente la cantidad de trabajo en un tiempo determinado que los obreros realizan, bueno, que también es una forma brutal de explotación en el que el obrero tiene que sacrificarse
con rapidez para poder obtener mucho más ingresos. Algunos lo realizan, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que trabajan de manera periódica, pero gran parte de los obreros agrícolas tiene ese salario y el bono que obtienen prácticamente lo han obtenido mediante una acción de lucha el 2020, ¿no? Y justamente eso es una realidad. Entonces vemos que hay una desvalorización de la fuerza de trabajo y una pretensión además de reducirles el salario aún más. Esa es Ujú, y claro. constantemente vemos que hay una disminución, por ejemplo, respecto de dentro de los fondos de los salarios, porque muchos de ellos, por ejemplo, para la cosecha, por cada, a veces cobran por java, ¿no? Determinados céntimos, a veces, por ejemplo, cuando debería de costar 2 soles, les reducen a 1 sol de manera drástica, ¿no? De un momento a otro. Esos son los tipos de problemas que atraviesan a diario y por supuesto que muchos de estos problemas a veces se desconoce porque todavía no hay una vocería organizada de los obreros agrícolas, pero que evidentemente a nivel nacional ya se hizo sentir su presencia. O sea, ya no podemos a la larga eh, obviar que en el Perú existen proletarios agrícolas que de una u otra manera se han organizado y han hecho ejercer su derecho, los derechos que tienen, y se han tumbado la anterior ley agraria, la ley Klimper, ¿no? Y movilizándose con su sector. Entonces, es un sector importantísimo, es un sector muy activo que tiene un gran potencial para modificar de una y otra manera el escenario de la política peruana. Yo creo que en ese sentido el obrero agrícola, el proletario agrícola, tiene que conocer esta legislación, lo nefasto que es y los intereses que hay detrás, que se eleve aún más las ganancias ambiciosas de un grupo de terratenientes capitalistas, de un grupo de empresarios dedicados al rubro de la agroindustria, de la agroexportación. La justificación que tienen es usar al Estado como palanca, como incentivo para sus beneficios prácticamente económicos. ¿Y qué sucede además? El obrero agrícola vive prácticamente en esteras, sus hijos no tienen un colegio adecuado, no hay profesores allí, las carreteras que cuando uno visualiza por ejemplo, en Ica, cuando uno puede ver las zonas de barrio chino, eh, en este caso también de expansión urbana, Santiago y otras zonas, hay falta desarrollar justamente muchas condiciones sociales que allí desde los trabajadores, desde los pequeños productores agrarios, desde los pequeños comerciantes deberían de tener. Entonces, así como la minería, también en este sector de la agroindustria, donde está ubicada, no ha ido acompañada del desarrollo social de la población que ha laborado y labora en estos sectores. Bueno, creo que eso Y podría eso resumir. ahí es muy, muy interesante porque esa situación se agudiza más en la mujer, ¿no? En la mujer obrera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tuve el caso de poder escuchar, por ejemplo, el caso de que como físicamente muchas veces la mujer tal vez no puede rendir igual que el varón, como no rinde igual que el varón, pues a la mujer se le bota a los 2, 3 días y no se le reconoce el pago de esos 3 días que ha trabajado, por ejemplo, ¿no? He escuchado casos así similares, ¿no? No sé si nos puedes comentar algo al respecto. Sí, evidentemente la mujer es uno de los sectores más vulnerados en el rubro de la agroindustria. eh, y evidentemente se expresa también en acosos dentro del propio fondo y en muchos casos abusos de exigencia, pues bastante atroces. O sea, lo que sucede es que hay una condición de abuso eh, y que muchas veces no es fiscalizado y no es conocido porque al estar ubicados en diferentes zonas y son cercadas, o sea, cada punto está cercado prácticamente como una zona militar,
y es de complejo acceso, ¿no? A la zona para verificar ese tipo de, eh, muchas veces insultos, ¿no? Llamadas de atención innecesarios, vejámenes que padecen, y no muchas denuncian la situación, porque también se ve que Sunafil no hace mucho, ¿no? Aparte, a lo mucho que hace es ir a reportar la situación y pedir informes a la empresa respecto del caso que está aconteciendo. Hace poco, como digo, sucedió un caso de accidente. Un obrero por accidente se cortó la pierna. No hay un informe, ¿no? Debería haber un informe mínimo de Sunafil, ¿no? Del Ministerio de Trabajo u otro organismo respecto de la agroindustria, porque la agroindustria, para que pueda ser sostenible y realmente para que pueda ser competitiva a nivel internacional, tiene que también ver sobre quiénes justamente son los que producen, ¿no? Los arándanos, las uvas, la palta, etcétera, etcétera, los espárragos, porque la única parte que visualizan los capitalistas es la parte de sus beneficios, la parte de sus ganancias, la parte de la plusvalía, la parte de sus intereses. Pero al negar la fuerza de trabajo, el valor que tiene la fuerza de trabajo, lo que hacen es justamente mostrar el mayor desinterés, el mayor, eh, el mayor olvido, inclusive a la condición de su vida, ¿no? Porque ese es el problema. En realidad, justamente ahí viene uno, considero, de las contradicciones eh, ineludibles del que ningún grupo de poder económico puede, puede rehuir. Lo que sucede es que es cierto que al nivel internacional hay mayor competitividad. O sea, Perú no es el único país agroexportador. Tenemos a México, tenemos a Chile, que también quiere posicionarse en el mercado internacional. Para eso quiere invertir mucho más en sus intereses. Pero todos estos países lo hacen a costa de pagar menos al trabajador, a costa de negarle sus derechos, a costa de que trabaje mucho más, a costa de la explotación. Eso no pueden evitar. Por eso cuando el obrero reclama, es que es un resultado inevitable de estos intereses. O sea, si hoy en el Perú los terratenientes están, ¿no? Capitalistas están preocupados por su competitividad, esa misma preocupación les lleva a explotar mucho más, y lo peor es que no pueden deshacerse de los obreros agrícolas, porque no puede funcionar su fondo sin trabajadores, sin proletarios. Entonces están como que con la soga en el cuello, ajustando un poco, ¿no? Para que ganen, pero cuando ajustan un poco más, se están quedando sin respiración. Entonces es una contradicción que tienen ellos, por la cual prácticamente pues generan de manera inevitable ese tipo de situación inevitable, esta problemática en nuestro país. Y mientras no sean conscientes de eso, bueno, creo yo que el proletario agrícola tiene tiempo para que se siga organizando, para que pueda expresar sus intereses como un interés general dentro de este rubro, que pueda garantizarnos, pues, resolver el problema. Es correcto, es acertado que se desarrolle la industria en nuestro país. Una expresión de que se puede desarrollar la industria es la agroindustria. Hay tareas, muchas tareas pendientes en ese campo, incluido la industrialización del campo, ¿no? De las zonas agrarias de nuestro país, pero tiene un límite, tiene un tope, y ese tope es el que estamos visualizando nosotros ahora, en el que los terratenientes se quieren beneficiar a sí mismos y no quieren desarrollar ni la educación, ni los derechos, ni la cultura, ni la salud de sus trabajadores. Y menos quieren seguir contribuyendo a través de sus impuestos ¿no? A que se sirvan como impuestos para los intereses de los diferentes sectores de nuestro país. Entonces, esa es la situación, la condición actual.
considero que, esta ley es una expresión de ello, es una condensación jurídica de los intereses económicos y políticos del grupo de los terratenientes capitalistas hoy en nuestro país. Ese punto es muy importante, ¿no? Porque a veces hay personas que creen que la ley tiene vida propia, autonomía, ¿no? Cuando en realidad las leyes expresan, pues, los intereses de los grupos sociales, ¿no? Clases sociales que existen en una sociedad. Y si eso no tenemos claro, vamos a, pues, a caer en las posiciones, comentarios que tienen los representantes que defienden esta ley a capa y espada, ¿no? Si usted revisa por las redes sociales, muy pocos contenidos habrán donde se habla de la condición del obrero agrícola, nomás se habla de cuánto puede obtener el Estado, ¿no? De la recaudación, o cuánto va a poder ganar el empresario agroindustrial, y usa como excusa, pues, ¿no? La condición del pequeño productor para justificar esta ley, por ejemplo, ¿no? Y también otro punto interesante que tal vez puede ampliar, como ya para ir cerrando la entrevista, pero puede ir ampliando también ese punto, que es muy curioso que también incluso en el plano de la agroindustria, en el plano agrario, también tienden a utilizar esta posición de luchar contra la informalidad, ¿no? Diciendo que contando a entender que la informalidad es la culpable de la siniestrización nacional, ¿no? Y no hablan casi nada, pues, ¿no? De la condición de los trabajadores, ¿no? Condición de miseria, ¿no? Que por más que estén trabajando en un sector formal, ¿no? Tienen una condición de miseria, ¿no? Tienen una condición de miseria, ¿no? Y también, pues, ¿no? Esta situación, ¿no? De que cómo es posible que se les dé mayor facilidades a la agroindustria cuando ha sido uno de los sectores, pues, que más ha crecido en estos últimos años, ¿no? Entonces, ¿dónde está la cuestión, no? Tal parece que tal parece que estas contradicciones, conflictos entre los grupos de poder, sus representantes en el Congreso, pues, algunos están buscando, parece mi entender, ¿no? Sobreponer el sector agroindustrial por encima del sector minero, ¿no? Por eso que hay algunos, pues, que prácticamente no le dan ni siquiera tiempo o valor, ¿no? En estar aprobando esta ley, ¿no? Porque esta ley solamente se aprobó con 42 votos nada más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Parece que está pasando esa disputa, ¿no? Interna que tiene estos grupos de poder, ¿no? O se apoya el sector minero principalmente o el sector agroindustrial, parece ser, ¿no? Entonces, para ir cerrando con esta entrevista, me gustaría que usted nos pueda comentar, ¿no? De su parecer, en su postura, ¿por qué crees que se haya dado, pues, ¿no? Este interés de favorecer abiertamente a la agroindustria cuando ha sido uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años? Y también, ¿no? ¿Qué piensas sobre esa cuestión de esta postura de utilizar nuevamente, puede ser así, el discurso de la lucha contra la informalidad para justificar mayor desvalorización de la fuerza de trabajo, ¿no? Y utilizar a los pequeños productores para justificar esta ley, ¿no? A ver, le damos esta última palabra para que pueda ir cerrando con su participación, que Sí, ya estamos prácticamente ya casi una hora para que pueda ir cerrando. Adelante. sí, claro, muy buena observación. Sucede que dentro de el grupo de poder económico, los terratenientes capitalistas, que son y que han surgido después del barrimiento de de la servidumbre, del comunalismo, del latifundio, tal como Mariátegui lo ha descrito en nuestro país con el proceso de, de imposición, ¿no? En los años 90 de Fujimori, el liberalismo o el neoliberalismo, que se han condensado en el consenso de Washington. Entonces, desde ese contexto, vemos cómo ha surgido una gran cantidad de empresas agroindustrias, muchos de ellos de familias dedicadas a este rubro en años atrás, no décadas atrás. Pero hoy la forma en cómo actúan se rige bajo la ley del capital. Entonces vemos que su riqueza tiene como fuente la explotación del obrero agrícola, tiene como medio de producción la tierra. La tierra y la producción agraria no son solamente fenómenos
de la semifeudalidad o la feudalidad. En realidad la tierra es una categoría social. O sea, la forma en cómo nos vinculamos con la tierra depende de el contexto económico, histórico en el que nos encontremos. Hoy nos encontramos en una sociedad capitalista, de manera que la agricultura toma esa forma y dentro de ello, pues, hoy estamos visualizando los problemas, los graves problemas que acontece en este rubro de la agroindustria. Ahora bien, que esta ley se haya hecho en desmedro bueno, del sector de capitalistas dedicados a la minería, no lo creo exactamente. Sería una cuestión a verificar, no lo creo exactamente. En realidad, el sector que concentra la mayor cantidad de riqueza sigue siendo la minería, ¿no? A pesar de que la agroindustria ha crecido de manera muy elevada, su capital o el capital que dispone no está en los niveles todavía en ese mismo rango que el de los, en ese caso, que los capitalistas dedicados al rubro de la minería, que muchos de ellos son, en este caso, pues inclusive extranjeros. Y esa es la situación actual, de manera que lo que habría que ver es lo siguiente, ¿no? O sea, el rubro dedicado a la minería es la gran burguesía, ¿no? Y tanto los terratenientes y la gran burguesía tienen relación con el imperialismo, tienen relación con el capital financiero, tienen relación con las sociedades justamente desarrolladas a nivel económico y que por supuesto al estar en esa condición someten, sojuzgan, oprimen a los otros, porque no hay otra manera en que puedan posicionarse donde están. O sea, no hay otra forma de ser a nivel social, estar por encima, si es que uno no se pone, no se coloca en todos los niveles como tal, ¿no? O sea, por estar adelante significa a nivel de la sociedad competitiva en el que hablamos, pisarle al otro. Entonces, en ese sentido, tanto los terratenientes y la gran burguesía está relacionado con el imperialismo. Hay algunos intelectuales, inclusive se denominan de izquierda, que dicen que solo en nuestro país hay una clase social que se relaciona con el imperialismo como si el único imperialismo que existe es el imperialismo norteamericano. En realidad, las clases dominantes en nuestro país eh, están sujetas a los planes y necesidades del imperialismo. De lo que se trata es de identificar la forma en cómo cada grupo social, cada grupo dominante, eh, ¿no? Y de la forma y la manera en cómo se vincula con el medio de producción en nuestro país, eso es lo que se debe determinar, ¿no? Y también entender qué propiedades, qué relaciones de propiedad disponen y la forma en cómo estos los usan justamente en determinados contextos. En ese sentido es que sí considero que hay diferencia entre la gran burguesía, hay particularidades, mejor dicho, entre la gran burguesía y los terratenientes capitalistas, y tienen también su vinculación, ¿no? O sea, en este momento el Estado, para que promulgue esta ley con anticipación, significa que tiene este sector de la agroindustria, sus representantes, sus voceros en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Esa es la realidad, así como tienen sus intereses la gran burguesía dentro de el sistema de Estado. Y que en resumidas cuentas podríamos decir por ello que este Estado pues es una dictadura de grandes burgueses y terratenientes capitalistas. Eso sería, Gianmarco, más bien, si hubiese algún detalle más. Bueno, hoy en esta ocasión no nos han acompañado ninguna pregunta del público. En realidad lo que nos ha comentado pues nos deja también otros puntos abiertos a poder discutir, que seguramente se harán en otro momento, ¿no? Por ejemplo, como el problema de la monopolización del agua, ¿no? Que es curioso pues que justo en lugares donde hay agroindustria hay problemas para acceder al agua, ¿no? Es muy curioso esa relación, ¿no? Es otro punto, en realidad, en algún momento lo podemos abordar con usted y con otros representantes de otras organizaciones también,
Y bueno, pedirle pues a usted sus palabras sus últimas palabras de despedida, y si hay algo más que desea acotar por su parte, adelante, ¿no? Y la última palabra de despedida ya. Sí, quisiera, bueno, recomendar sobre este tema las publicaciones del grupo de investigación CEPES, como tal, así, ¿no? Se podría buscar, es el Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. Hay interesantes investigaciones sobre los obreros, o mejor, más exactamente, sobre la agroindustria, ¿no? La forma de posesión de la tierra, las extensiones de tierras que están en posesión, y hay una investigación ahí ampliada, por ejemplo, sobre empresas como Camposol, que tiene como accionistas a, por ejemplo, a diferentes instituciones, Norge Bank, Vanguard, y tiene un fundador que es Samuel Dyer, por ejemplo. Todos esos detalles lo analiza muy bien. Es un rubro, o se dedican al rubro de paltas, arándanos, uvas. Drocasa, por ejemplo. Ahí está Sillonis, ¿no? Fernando y Daniel Sillonis, dedicados al espárrago, plantas, arándanos. O sea, estos representantes de los terratenientes capitalistas tienen nombres y apellidos, ¿no? Son en un sector que ha tenido una evolución a nivel de la historia. Entonces, recomendaría eso a tu público. Gracias a ustedes, Jan, y también a Nueva Cultura y a todo su equipo de trabajo. Muchas gracias, me despido. Muchísimas gracias Marco. ¿Quién fue Marco? Filósofo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y forma parte del Frente Estudiantil Nuevo Amanecer, ¿no? Quien nos ha podido compartir su análisis sobre esta nueva ley agraria, vinculado pues a la condición de los obreros o trabajadores agrícolas, y también pues que tiene íntima vinculación con la condición de los pequeños productores, ¿no? Con la condición de la monopolización del agua y entre otros puntos, ¿no? Los obreros agrícolas son un grupo social que ha tomado mucha fuerza y presencia en estos últimos años, ¿no? Entonces, ignorarlos sería prácticamente, pues, ignorar la historia reciente, ¿no? Entonces, hay que seguir analizando, abordando este punto, y para eso estamos Nueva Cultura y de seguro también otros espacios de prensa, de investigación, como el que nos ha invitado a investigar, que es el Centro Peruano de Estudios Sociales, ¿no? Hasta aquí con nosotros somos Nueva Cultura, agradecer a nuestro equipo técnico, agradecer a cada una de las personas que nos apoyen y es posible que siga este evento, e invitarles a que puedan compartir este video con todos sus compañeros, y también pues, ¿no? Nuestras redes sociales, nuestro Messenger, nuestro WhatsApp está disponible para poder recibir sus acotaciones, aportaciones y críticas, ¿no? Somos Nueva Cultura y nos vemos hasta la próxima.